Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos un maquinista, aquí mismo. Menos mal, ¿eh? José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, Cristina. Gracias por venir. Cuéntanos un poquito, ¿en qué tipo de familia te criaste? Bueno, yo me crié en una familia católica, una familia que iba a misa todos los domingos. Tampoco era una familia que fuera de rosario en casa y eso, pero sí que me criaron en la fe. Estudié en un colegio religioso, en la Compañía de Jesús, en Madrid, y me crié en un ambiente católico, tampoco excesivamente piadoso, pero católico. Vale, o sea, recibiste todos los sacramentos. Sí, absolutamente. Íbamos a misa todos juntos, toda la familia los domingos, y eso era todo. Vale, ¿qué tal tu juventud? Bueno, mi juventud, pues yo creo que un poco fui un chico de mi época. Es decir, yo nací en el 63 y mi juventud pues coincidió con todos los cambios que hubieron en España, ¿no? La transición, la explosión de libertad, todas estas cosas, y yo pues a partir de los 16, 17 años pues un poco me uní a toda esa tendencia. Entonces esa explosión de libertad para mí fue dejar de hacer vida sacramental, fue empezar a pensar mucho en mí mismo, mi concepción de la Iglesia y mi concepción del Señor era que era muy bueno y que me lo perdonaba todo. Pero... Y yo, bueno, pues simplemente vivía y confiaba en que el Señor me lo iba a perder todo. Es decir, eso ya fue una tónica a lo largo de toda mi vida. El Señor era tan inmensamente bueno que me iba a perdonar todo y yo no tenía por qué hacer mucho en esta vida. Entonces siempre Dios estuvo presente en mi vida, siempre o casi siempre rezaba por las noches, sobre todo a María, a nuestra madre, muchísimo, pero la religión era algo que yo construía y era algo que yo modelaba y era algo que era pues de acuerdo a mi confort y a mi comodidad, y la Iglesia, por supuesto, no tenía absolutamente nada que ver con mi concepto de la religión. ¿Qué estudias? ¿Estudias en la universidad? Estudio en la universidad, yo estudio periodismo. ¿Por alguna razón? ¿Te llamaba la atención? Bueno, pues porque yo creo que el periodismo es vocacional y yo de alguna manera pues sentí esa vocación, lo estudié. Siempre fui un poquito pues contestatario, rebelde, y yo creía que era una profesión que se adaptaba mucho a mi manera de ser. Y empecé a estudiar en Madrid, en la Universidad de Ciencias de la Información, y allí pues hice mis 5 años de carrera, acabé, trabajé en medios de comunicación, trabajé en radio, trabajé en prensa, y luego pues mi carrera giró. Me ofreció una empresa un trabajo y a partir de aquello pues empecé a girar. Me ofrecieron dedicarme al mundo del marketing, es decir, la parte de comunicación, pero no desde los medios, sino desde como emisores, desde una empresa. Y bueno, pues allí empecé una nueva carrera y ya no volví nunca más a los medios de comunicación, con lo cual soy periodista, pero llevo trabajando en el entorno empresarial pues ya toda mi vida. Vale. A nivel sentimental. Bueno, a nivel sentimental, pues mi vida es un poco complicada, fue un poco complicada. Es decir, yo tuve una novia muchísimos años, hasta ahí todo normal, me casé por la iglesia con ella, y a los pocos años de casarme, a los 4 años, pues se rompió aquel matrimonio. Después de romperse aquel matrimonio, pues no teníamos hijos, no teníamos descendencia, y después de romperse aquel matrimonio, bueno, pues empecé a vivir una vida de soltero y una vida de no tener ningún tipo de vínculo con nadie, vivía solo y eso duró hasta el año 98. Que conocí a otra persona y me volví a casar.
Me volví a casar por lo civil, porque no, evidentemente no había tenido... Sí que hice un intento de hacer la nulidad de mi primer matrimonio, pero con el abogado que hablé en ese momento, pues me puso las cosas de una determinada manera que a mí no me convencían, porque de alguna manera pues me estaba haciendo como maquillar, por llamarlo de alguna manera, mi historia para conseguir la nulidad. Yo lo estuve pensando y dije, bueno, pues no al lugar. No. Si tengo que maquillar algo es que no es cierto. Y entonces a mí lo que me interesaba saber es si ese matrimonio había sido o no había sido nulo. Y como no tenía la certeza de ello, pues interrumpí aquello y se quedó aparcado. Y así sigue hoy en día. Con esta persona, al final, pues como te dije, pues me caso por lo civil, tengo un hijo que tiene 17 años ahora. Y bueno, pues vivimos una vida de pareja hasta el año 2013, y en el año 2013 pues también por una serie de circunstancias pues se rompe también ese matrimonio. Y actualmente vivo con tu chiquillo. Mi hijo y yo. ¿Qué pasa en el verano del 2006? Bueno, en el verano de 2006 yo creo que es la primera vez que el Señor como que me habla más fuerte, porque yo creo que el Señor me ha estado hablando durante toda mi vida. Lo que pasa es que a lo mejor no tenía yo los oídos demasiado despejados, ¿no? Entonces, ese verano, pues teníamos una casa en la playa familiar y yo me quedo solo, se va el resto de la familia allí por motivos laborales. Y navegando por internet, pues me encuentro una página de internet en que me habla de Garabandal y me habla del Padre Pío. Yo no conocía absolutamente nada. Eso te iba a preguntar ahora mismo. De ninguna de las dos cosas. O sea, aparece todo por casualidad. Todo por casualidad. Navegando en internet, pues en una tarde de verano, aburrido en casa, y estoy navegando por internet y me aparece esa página. Me empiezo a extrañar porque digo, bueno, unas apariciones marianas en España, además, pues más o menos en la época en la que yo nací, y nadie me ha hablado de esto, nadie me ha contado nada de esto. Empecé a ver, pues daban links a varios vídeos, y al mismo tiempo en esa misma página también me hablaban del Padre Pío, que tampoco sabía nada de él. Aquello me impresionó muchísimo. Me acuerdo que vi una película del Padre Pío, me leí también pues un PDF, un pequeño libro que había con su biografía que se descargaba en esa misma página, y me impresionó muchísimo, las dos cosas, pero sobre todo la vida del Padre Pío, una barbaridad. Además daba la casualidad de que el Padre Pío había nacido un 25 de mayo, que es el día en que yo también nací, y que el Padre Pío había fallecido un 23 de septiembre, que era el día de nacimiento de mi exmujer. Aquello me sorprendió, ¿no? Dije, bueno, lo que son las casualidades, odiosidades, como decía un buen amigo. Y me impresionó mucho todo aquello, me dejó muy marcado. Lo que ocurre es que no pasó de ahí, es decir, eso no me llevó a la Iglesia. Yo seguía teniendo un concepto de la Iglesia muy particular. Era la Iglesia la que debía cambiar, la que debía modernizarse, pero aquella vida de ese monje me tocó profundamente. En ese periodo, por ejemplo, aunque no tengas contacto con la Iglesia, pero ¿no investigas más sobre el Padre Pío, las apariciones en Garabandal? Aunque no fueras a misa, aunque no tuvieras contacto con la Iglesia, o sea, ¿no te pica la curiosidad durante esos años? Mi respuesta es sí, pero me pica desde el punto de vista de nuestra profesión, periodístico. Vale. Es decir, empiezo a navegar en internet, empiezo a documentarte, como te digo, encuentro un libro en PDF sobre la biografía del Padre Pío, me lo leo y empiezo a descubrir que hay personas dentro de la Iglesia que, bueno, pues que han tenido unas vidas, digamos, no muy ortodoxas, por llamarlo así, ¿no? Me impresiona mucho cómo el Padre Pío ha sido, pues, ha tenido una lucha con la Iglesia, con la jerarquía. Me impresiona su humildad, me impresionan muchas cosas.
de la vida del Padre Pío, pero eso no me hace Vale. no me hace ir a la iglesia ni me Ni hace cambiar tú, por ejemplo. me no sé. cambiar. Sí. Yo creo que sí, Sí. me tocó profundamente, pero una vez que acaba el verano Vale. y empiezo a La rutina otra mi vez. rutina, mi trabajo, mi estrés. Yo en ese momento pues tenía un puesto importante en una empresa, era gerente de una empresa de más de 60 personas. El estrés, el trabajo, mis hábitos normales, pues aquello supongo que deja huella en mí, pero no me cambia la vida. Vale. Y allí se queda. Vale. 2010 empieza la crisis económica en España. Bueno, ¿Cómo la sobrevives? realmente ahí sí que empezaron a cambiar las cosas y sí que realmente pues mi vida sufre unos cambios muy importantes. Todo comienza el año 2010, que coincide con la comunión de mi hijo, y a partir de ahí pues se suceden una serie de cosas que en ese momento a mí me hacen pensar que algo está pasando ahí porque no me pueden ir tan mal las cosas una detrás de otra. A nivel familiar tengo graves problemas porque bueno, pues mi madre tiene una enfermedad importante, empieza con Alzheimer. Mi madre vivía con mi hermana que tiene también una discapacidad psíquica. Entonces, pues evidentemente se nos caen todos. Ya, el pilar que mantenía Claro, tu hermana. evidentemente. Entonces los hermanos, ¿qué hacemos ahora? Mi hermana, pues como cualquier enfermedad de este tipo, pues se desestabiliza bastante al ver que mi madre está mal. Y bueno, pues todo eso te saca de tu zona de confort, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces tienes que empezar a tomar decisiones rápidas y actuar de una manera rápida, ¿no? Entonces eso me hace tener que empezar a hablar con médicos, Ya. todas estas Sí, cosas. Bueno, un estrés añadido. Muy Aparte grande. de la situación económica que grande. se vivía en España, supongo que tu Exacto, muy empresa. grande. Mi empresa al mismo tiempo, como tú bien dices, pues eso fue un poquito más adelante, eso fue ya en 2011, pues empiezan las cosas a ir regular y en 2012, pues al final, por una disputa entre los accionistas, pues deciden también cerrar la empresa. Además de una manera muy traumática para mí, porque bueno, me acusan de una serie de cosas y me mandan a casa. Y mientras que me mandan a casa, pues la empresa bueno, en fin, no vamos a entrar en detalle. Sí, ya, bueno. Todo el mundo en la calle, tiendas de campaña en la acera de los trabajadores, en los telediarios, o sea, algo realmente, que también te trastoca totalmente tu vida y es muy traumático. Comentas que tu hijo hizo la comunión. ¿En casa sí que formabais a vuestro hijo de manera católica o era algo también tradicional de, bueno, el niño tiene que ir a catequesis, hacer la comunión, vamos a hacer este acto social tan bonito? ¿O era algo que vivíais? ¿O que vivías tú? No sé. Pues yo te diría que de todo hay, de todo lo que has dicho. Es decir, yo como te he dicho, Dios siempre ha estado presente en mi vida. Entonces yo quería que él recibiera la primera comunión. Lo que pasa es que como no entendía las cosas como la Iglesia las entendía, pues el niño estuvo yendo a catequesis a la parroquia de donde nosotros vivimos y recibió la formación. La celebración de su comunión, pues seguramente fue un acto social, más que otra cosa. Seguramente. Ni su madre ni yo en ese momento teníamos vida sacramental, pero el niño recibió al Señor y a partir de ahí hay una cosa que sí que yo creo que es importante, que es que yo por coherencia, después de hacer la primera comunión, empiezo a ir a misa con él. A misa con él. No te voy a decir que fueran todos los domingos, pero bueno, un 80% de los domingos, si no pasaba algo raro que coincidía con algo, yo le acompañaba a misa porque, bueno, pues por pura coherencia yo le decía, bueno,
yo voy contigo. Él veía que yo iba con él, que yo no comulgaba, que yo... Pero bueno, pero también hablé con él, le dije que no podía comulgar por mi situación con su madre y que no tenía la nulidad de mi anterior matrimonio. Y bueno, así fue. Bueno, nueva etapa, año 2014. Bueno, en 2014 lo que ocurre es que después de todas estas, no sé cómo llamarlo, cruces, por llamarlo de alguna manera, pues cambia mi forma de vida, cambia mi percepción de todo. La situación económica en casa fue complicada, fue una situación en que tanto yo como ella, pues nuestro paro fue traumático, con expediente de regulación de empleo, con lo cual tardas en cobrar, no hay indemnizaciones, todas estas cosas. Total, que cambias y dices, bueno, aquí no todo en la vida puede ser éxito y vivir basado en el confort y en el prestigio profesional, algo más tiene que haber, y empieza a buscar, pero empieza a buscar como dando palos de ciego, como no sabiendo muy bien hacia dónde mirar, ¿no? A pesar de todo lo que me había ocurrido, ¿eh? Empiezo a hacer pues todo tipo de experiencias como el Zen, cosas de New Age, y empiezo a leer sobre budismo. Empiezo también paradójicamente a meterme en política, porque digo que creo que la labor mi labor no puede ser solo para ganar dinero, sino que tengo que contribuir a la sociedad. Entonces me meto también en una organización política, que eso afortunadamente fue muy breve, porque enseguida me desengañé. Pero sí que empiezo como a cambiar, ¿no? Empiezo a girar y además empieza una nueva relación sentimental, porque no lo hemos dicho antes, pero en todas esas cruces que vino, al final pues también vino mi segundo divorcio. Y bueno, con todo este cambio, pues mi vida va girando, pero se produce un cambio, pero no encuentro... No encuentras respuesta a todo aquello no que encuentro buscas. respuesta, no encuentro tranquilidad, no encuentro paz. Encuentro simplemente pues cosas momentáneas y cosas que... Y en ese impasse, pues la persona con la que inicio mi nueva relación sentimental, pues sí que era practicante. Yo, como ya iba con mi hijo a misa también, pues digamos que empiezo a tener más inquietud por acercarme a la iglesia, pero cuando empiezo a vivir esa inquietud, pues no me es fácil por mi situación, porque después de 2 matrimonios y una relación, nosotros no vivíamos juntos, vivíamos cada uno en nuestra casa, pero sí que teníamos relaciones y vivíamos los fines de semana juntos. Entonces, pues entrar dentro de la iglesia era complicado. Yo no tenía mucha cabida ahí, entonces las cosas siguen más o menos igual. Sigo yendo a misa, pero sin recibir los sacramentos y sin nada. Y con bastante intranquilidad, porque nada de lo que hago y nada de lo que empiezo y todas estas cosas que hago de... Llena ese vacío. No me llenan, no me llenan. ¿Te sigue picando el gusanillo de Garabandal en ese momento? Bueno, en ese momento ocurre algo que yo creo que es crucial para entender mi conversión, porque un fin de semana, que estamos aquí pasando el fin de semana, pues en Santander capital, el domingo yo recuerdo todo lo de aquel verano, y recuerdo Garabandal y le propongo, bueno, vamos a acercarnos a Garabandal y vamos a ver lo que hay ahí. A ver qué es lo que hay ahí y qué tal es esa aldea, ¿no? Miramos a ver las misas y vemos que había misa a la 1 de la tarde el domingo. Bueno, pues vamos a llegar a misa. Fue un poco estresante porque salimos así de una manera impulsiva, creíamos que estaba más cerca y que no llegamos a misa, y salimos para allá y cuando llegamos allí pues eran la 1 menos 3. Menos algo, menos cuarto, algo así. Y yo me acuerdo que dije, yo quiero subir a los pinos. Pero si no llegamos a misa, digo, bueno, pues yo voy a subir un momento, y subí la calleja pues prácticamente como casi corriendo, ¿no? Para subir a los pinos,
porque el tiempo era justo y quería ir a Los Pinos a misa y para Madrid. Y subí a Los Pinos, no había nadie en Los Pinos cuando yo llegué y estuve, pues no creo que más allá de 5 minutos en Los Pinos, pero yo recuerdo que allí pues me quedé plantado delante del pino donde está nuestra madre y la miré y le dije, ese fin de semana, daba la coincidencia que era el fin de semana, era el 20 y tantos de octubre, no recuerdo exactamente la fecha, pero era el fin de semana que terminó el sínodo de la familia. Entonces en el hotel al levantarnos habíamos estado ojeando en los periódicos, pues todos hablaban de ello y habíamos estado hablando también en el transcurso y todo eso. Bueno, pues yo miré a la Virgen y le dije, bueno, pues a ver si ya de una vez la Iglesia se moderniza y yo puedo tener otra vez pues cabida en este tipo de iglesia, dada mi situación, ¿no? Y ahí quedó eso. No es que fuera un reto a la Virgen, ni mucho menos, pero sí que le dije que vamos, que a ver si cambiaban los demás, porque ya estaba bien. Tú fíjate qué actitud. Y bueno, pero tu fin era entrar por esa puerta, realmente. Sí, de alguna manera sí. Pero no era la manera más ortodoxa. Bueno, pero... Y bueno, pues de ahí me fui a misa y estuve en misa en Garabandal. La verdad es que fue una misa emotiva. Yo me emocioné en aquella misa, que a mí me extrañó, porque yo no recuerdo haberme emocionado nunca en una misa, pero no le di mayor importancia tampoco. José Ignacio, me he quedado sin tiempo. Nos vamos a quedar ahora un momentito más charlando tú y yo. Bien. Y nos vemos la próxima semana. ¿Qué te parece? Cuando quieras. Genial. Amigos, pues aquí nos quedamos con estos impulsos de José Ignacio, a ver en qué acaban. Gracias, gracias. ¿Estáis volviendo a Madrid? Estamos volviendo a Madrid y lo que sí hablamos es de que, bueno, pues pensamos que la visita había sido tan rápida que tenemos que volver en algún momento porque no nos había dado tiempo, digamos, nada más que pues ya te digo, subir corriendo a Los Pinos, misa y para Madrid. Mira qué suerte. Y nos fuimos para allá. Providencia del Señor. Ahí está. Nos fuimos para allá y cuando llegamos allí, lo primero que hicimos fue, llegamos tarde y estaban rezando el rosario en la iglesia. Entramos allí a rezar el rosario y ahí fue lo primero raro que yo me encontré. La primera impresión fuerte. Y yo no sé cómo explicarte, pero yo sentía que la Virgen estaba muy contenta. Te podría decir que sentía que se podía estar riendo incluso. A mí, a medida que avanzaba ese vídeo, pues al principio, que me lo había tomado, como te he dicho, media guasa, pues empecé a quedarme impresionado, empecé a mirarla a ella, no daba crédito, ya decía, pero bueno, ¿qué está pasando aquí?